Orihuela, vista desde el Puente de Rusia. Llegamos al Puente de Rusia, en él nos espera Antonio Mazón para seguir contándonos la historia de Orihuela y del Reino de Aragón. Antonio, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, Alfonso. Sin perder más tiempo, comenzamos. Granada, en el año del Señor de 1125. Mi Señor, esta generosa vega produce copiosas cosechas de trigo, de cebada, de lino. Abunda la seda, las viñas, los olivares y toda clase de frutos. Goza de muchas fuentes y arroyos y de una fortísima alcazaba que os servirá de plaza fuerte para futuras campañas. En Granada os esperamos 12.000 combatientes, sin contar ancianos ni adolescentes. Este número es bastante, y los puntos flacos del país son visibles. Entre nosotros hay orden y disposición, y cuando asomen los estandartes de Aragón con el rey a la cabeza, se descubrirán y se unirán a vos en su totalidad. No era la primera carta que Alfonso recibía de las comunidades mozárabes andalusíes. Desde la llegada de los almorávides, su situación era desesperada por el acoso de los fanáticos alfaquíes, empeñados en exterminarlos. Liberar a aquellas gentes podía ser la última gesta del rey de Aragón. Atravesar la península de norte a sur para crear un principado cristiano en Granada, en el mismo corazón de Al-Ándalus. Solo dos locos podían acometer tal empresa: el batallador y su viejo amigo Gastón de Bearn, el héroe de Jerusalén que tanto le había ayudado en la toma de Zaragoza. Los preparativos se mantuvieron en secreto, y en el otoño de aquel mismo año, estos dos aventureros ya cincuentones salieron de Zaragoza junto a 3 obispos, 4.000 caballeros escogidos y 15.000 infantes, no sin antes juramentarse entre ellos. Lo natural para llegar a Granada era bajar en línea recta, pasando por Toledo, pero no podían pisar Castilla, con la que seguían enemistados desde aquella maldita boda. Así pues, harían el trayecto más difícil, íntegramente por territorio almorávide. Al llegar a Valencia, sostuvieron la primera escaramuza. En sus planes no entraba el asedio. Mientras la guarnición se entretenía con los atacantes, saqueaban huertos, talaban bosques, y miles de mozárabes salieron de todas partes para unirse a la hueste aragonesa. Repitieron el procedimiento en Alcira, en Denia, en Játiva. Por el camino iban asolando territorios musulmanes y liberando a más y más cristianos que les servían de guía en aquellos parajes desconocidos. Pasaron por Urjula, por Mursía y Almería, y por Baza llegaron a Guadix. Allí se detuvieron para enviar mensajeros a los emboscados. Mientras, celebraron la Navidad con gran gozo y abastecimiento de viandas que los mozárabes traían de todas partes. Por fin, en enero del 1126, acamparon cerca de Granada. Desde las atalayas avistaron aquella inmensa muchedumbre y en la ciudad cundió el pánico. Durante varios días esperó a los 12.000 combatientes que facilitarían su entrada en la ciudad, pero nunca llegaron. El lento avance de aquella hueste había permitido preparar la movilización general de los almorávides. Bajo el mando del gobernador de Granada, hermano del emir, formaron un ejército con tropas de Marruecos, de Sevilla, de Granada y de Murcia, por supuesto con contingentes de Urjula. En cuanto a los refuerzos mozárabes, estos contestaron al rey reprochándole su tardanza. Advertidos los almorávides de su llegada, se había anulado el factor sorpresa y una vez descubiertos, lo habían perdido todo. Los que no habían huido de la ciudad a tiempo estaban neutralizados. Alfonso no venía preparado para el asedio,
y el invierno no era buen aliado para el combate. Así pues, decidió practicar incursiones por el rico valle del Guadalquivir, buscando víveres y leña para aquella inmensa multitud a la que seguían uniéndose más y más cristianos con sus familias. Algunas crónicas hablan de 50.000, pero como siempre son cifras exageradas. El ejército almorávide se dedicó a hostigar a los aragoneses hasta que consiguió rodearlos cerca de Puente Genil. Habían caído en una ratonera. Alfonso respondió a su manera. Se colocó la armadura, dividió sus tropas en 4 cuerpos con 4 banderas y cargaron contra los sarracenos en todas las direcciones, rompiendo el cerco y poniendo en fuga a los almorávides. De allí pasó a Motril, donde se adentró en el mar y comió pescado. Los cronistas musulmanes se preguntaban si aquello fue una promesa o simplemente una provocación para que hablasen de él. No voy a extenderme más en esta aventura. Cargados de botín, de mujeres y niños, asolados por el cansancio y la peste y hostigados por los almorávides, volvieron por el mismo camino. Y al llegar a su reino, Alfonso concedió tierras y privilegios en el nuevo sur de Aragón a los miles de cristianos rescatados de las garras del Islam. Esta gesta quedó para la historia plasmada en varias crónicas árabes, peninsulares y francas. Pero los mozárabes que no consiguieron huir sufrieron las represalias. Muchos acabaron asesinados o deportados a África, donde su destino fue la esclavitud o engrosar los ejércitos que luchaban contra los almohades. Alfonso había demostrado la fragilidad almorávide, un imperio en decadencia que no podía mantener tantos frentes. Les obligó a reforzar las defensas de las ciudades, empezando por Granada, con la consiguiente subida de impuestos. Entre los emigrados del norte y los deportados del sur, Al-Ándalus se fue quedando sin aquellos contribuyentes forzosos, traspasando sus cargas fiscales a los musulmanes andalusíes, que no tardaron en rebelarse, aprovechando la debilidad de sus opresores. Cuando llegaron los almorávides, Urjula, Mursía y todo el reino de Denia fueron conquistados por el prestigioso general Aisa, un hijo del emir Yusuf, justo en sus juicios, honrado y continente. Durante su gobierno, la provincia siguió prosperando en base a su riqueza agraria, especialmente Mursía, capital de distrito donde construyeron una nueva mezquita aljama. Vencedor en Aledo y en Uclés, Aisa quedó ciego tras una derrota cerca de Martorell. Fue sucedido por su hermano o cuñado Abu Bark, oscuro personaje cuya carrera militar terminó con la derrota de Cutanda, donde pereció mucha gente de Mursía y de Urjula, entre ellos un famoso maestro en el Corán. En ambas ciudades había florecido la cultura entre la burguesía, surgiendo una generación de poetas y eruditos islámicos. Ricos propietarios agrícolas que debieron sufrir un buen golpe cuando el batallador asoló la comarca, llevándose a gran número de mozárabes, la mano de obra de sus campos. Pero si en algo destacaron realmente los almorávides, fue en la construcción de defensas. Sus alarifes reforzaron las fortalezas de la región con la sólida técnica del tapial. Ya contamos que Orihuela les debe los emblemáticos 3 torreones que se mantienen en el castillo. Durante el levantamiento general contra los opresores africanos, las murallas de Urjula se convirtieron en bastión almorávide, acogiendo a contingentes dispersos que se agruparon formando un pequeño ejército que ponía en riesgo la seguridad de la vecina Mursía. El dominio almorávide no pudo aguantar el acoso simultáneo de los almohades en África, de los reyes cristianos en la península y de una población sometida y descontenta que acabó por exterminarlos. Tras una larga agonía, se hundieron definitivamente en el 1147
con la pérdida de Marrakech. Sus despojos en la península quedaron repartidos entre los antiguos poderes locales que emergieron rápidamente, comenzando las segundas taifas, un confuso periodo que se mantuvo hasta que los almohades tomaron el control. Pero de todo esto hablaremos la semana que viene.